Hoy vamos a comenzar la clase número 3 de elementos de físico-química ambiental. A modo de resumen, como siempre hacemos, vamos a describir un poquito qué es lo que vimos hasta hoy. Hablamos de qué es la materia, sus propiedades, propiedades físicas y químicas. A partir de ellas pudimos describir los sistemas materiales, los clasificamos en sistemas heterogéneos, inhomogéneos y homogéneos. La clase pasada vimos dentro de los sistemas homogéneos las sustancias puras, dentro de las cuales encontramos las sustancias puras simples, formadas por un solo elemento, y las sustancias puras compuestas, formadas por dos o más elementos. A partir de ahí hablamos de la estructura atómica, así como también de las formas de enlace para generar nuevas sustancias, las sustancias compuestas. Y también después hablamos un poco sobre las fuerzas intermoleculares que permiten que exista el estado de agregación tanto líquido como sólido. Así hablamos de entre las fuerzas intramoleculares, los enlaces iónicos, metálicos y covalentes, y entre las intermoleculares hablamos de las fuerzas de dispersión, los puentes de hidrógeno y las fuerzas ion-dipolo, por ejemplo. Hoy vamos a seguir hablando de los sistemas materiales homogéneos, pero en este caso de las soluciones, es decir, aquellas mezclas de composición variable que son homogéneas. Por lo tanto, están formadas por dos o más sustancias. Como dijimos recién, las soluciones son sistemas homogéneos formados por dos o más sustancias. Para que exista como soluciones, tiene que haber cierta afinidad entre ambas sustancias para formar un sistema de una sola fase. Es decir, tiene que ser soluble una sustancia en la otra. Siempre que hablamos de soluciones, hablamos de dos componentes principales. El soluto, que está en menor proporción, y el solvente, que está en mayor proporción. En general, cuando hablamos de soluciones acuosas, el agua es el disolvente y el soluto es la otra sustancia. En esta gráfica, justamente en esta animación, lo que se ve es cómo un compuesto iónico, como es el cloruro de sodio, al combinarse con el agua, uno lo mezcla en un vaso y se disocia la parte positiva, el sodio, de la parte negativa, el anión, el cloro, y como habíamos visto, debido a las fuerzas intermoleculares, las moléculas de agua, esas chiquititas que se ven ahí en azul, rodean de diferentes maneras los dos iones. La parte positiva de la molécula de agua, la parte de los hidrógenos, va a rodear al anión, en este caso el cloro, y la parte negativa, el oxígeno, donde están más cerca los electrones del agua, van a rodear a los sodios, al catión. ¿Sí? Cuando hablamos de soluciones, podemos describirla como soluciones saturadas, aquellas que están en equilibrio dinámico, se dice. Es decir, que hay la misma cantidad de soluto que se está disolviendo de la que debería precipitar. La velocidad de disolución es igual a la de cristalización. Las soluciones insaturadas son aquellas en que no llegaron a ese punto, por lo tanto se le puede seguir agregando este soluto. Es como decir una solución diluida, ¿sí? En el lenguaje común. Se le puede seguir agregando soluto hasta llegar a ese equilibrio dinámico que es la solución saturada. Por encima de la concentración de una solución saturada, lo que vamos a ver es una precipitación del soluto. Y hay un tipo especial, que es lo que se llama soluciones sobresaturadas, donde existe mayor concentración que en una solución saturada, pero se da a mayor temperatura. Es decir, algo que vamos a ver ahora es que la temperatura
modifica la solubilidad de un sistema. Si yo aumento la temperatura de una solución acuosa y le sigo agregando, por ejemplo, alguna sal, aumento la solubilidad, entonces puedo seguir agregando esa sal y se va a seguir diluyendo. Ahora, cuando se enfría, queda en un estado bastante inestable, que frente a cualquier cambio repentino va a cristalizar el exceso de soluto. Ahí en esta filmina yo le puse una dirección de YouTube donde justamente se muestra en forma de animación y con un experimento cómo se puede hacer una solución sobresaturada. Hay muchas maneras de describir la relación entre el soluto y el solvente, ¿sí? Por ejemplo, podemos hablar de gramos de soluto, o sea, la masa del soluto en un litro de solución. También podemos hablar del porcentaje en masa, siempre es, o porcentaje en volumen, siempre es la relación entre el soluto y el solvente. En química hablamos mucho de molaridad, o sea, cantidad de moles. ¿Recuerdan que vimos moles en la clase pasada? La cantidad de moles del soluto en un litro de solución. Solución y disolución es lo mismo. Disolvente y solvente es lo mismo. Y otra forma es la que se llama molalidad, que en realidad lo que es también cantidad de moles de soluto, pero en vez de hablar de volumen estamos hablando de masa, que es en un kilogramo de solvente. Y si no, fracción molar, que es una relación de la cantidad de moles de un componente frente al total de la disolución. Todas estas formas de describir las soluciones son bastante químicas y sirven a nivel de laboratorio. Lo que más se usa quizás a nivel ambiental es gramos por litro, ¿sí? O porcentaje en masa, porcentaje de gramos de soluto por gramos de solución. Recuerden que las soluciones muchas veces las pensamos siempre como soluciones acuosas, porque es lo que más comúnmente vemos, pero en realidad una solución puede ser, el solvente puede ser incluso un sólido, otro tipo de líquido, como puede ser una grasa, un aceite. A nivel ambiental nosotros todo el tiempo hablamos de soluciones y una forma de expresar las soluciones, las concentraciones ambientales de una sustancia es, por ejemplo, partes por millón, que se dice ppm. ¿Sí? Indica miligramos de un soluto en un litro o un kilo de la solución. Por ejemplo, si yo quiero hablar de cantidad de algún metal por litro de agua, voy a hablar en partes por millón. ¿Sí? Pueden ser miligramos de cromo, por ejemplo, en un litro de agua o en un kilo de sedimento, o también lo que es algo similar es hablar de microgramos por gramo. ¿Sí? Si ustedes miran la tabla de los prefijos, de las unidades que vimos en la clase número 1, van a ver que la relación miligramo-kilogramo es la misma que microgramo-gramo. ¿Sí? La cantidad de ceros que separan uno de otro es un millón. También se puede hablar de partes por billón, ¿sí? Que son microgramos por kilo, microgramos de soluto por kilo de solución. Un ejemplo que nosotros en el laboratorio usamos bastante es, por ejemplo, la concentración de PCBs, de fenilos policlorados, un tipo de contaminantes orgánicos, por gramo de algún organismo, por ejemplo los peces. ¿Sí? Peso seco de los peces. Y otra unidad es partes por trillón, ¿sí? Cada vez es menor la concentración, ¿sí? 3 órdenes de magnitud. Estamos hablando, por ejemplo, de nanogramos por kilo de solución. Cuando hablamos de soluciones, hablamos también de la solubilidad. Es una característica que es la máxima cantidad de soluto que puede disolver
una cantidad de solvente a una temperatura determinada. Está subrayado porque vamos a ver que la temperatura modifica tanto para líquidos como para gases la solubilidad, o sea, la capacidad de disolver una cantidad de soluto determinada. ¿Qué es lo que le afectan? Como habíamos nombrado, las fuerzas intermoleculares, es decir, las fuerzas entre las moléculas de soluto entre sí, del soluto, las moléculas de soluto con las del solvente y las del solvente entre sí también. La temperatura y en el caso de los gases, la presión de los gases también modifica la solubilidad. Por ejemplo, en cuanto a las fuerzas intermoleculares, cuanto mayor es la fuerza que existe entre las moléculas de soluto y el solvente, mayor será la solubilidad. Por ejemplo, las fuerzas ion-dipolo, que vimos en la clase pasada, dominan en las soluciones con sustancias iónicas en agua. Por ejemplo, el cloruro de sodio en agua. Las fuerzas dipolo-dipolo dominan en soluciones de sustancias polares en agua. Por ejemplo, alcohol en agua. Tiene mayor solubilidad aquellas moléculas que pueden formar puentes de hidrógeno con el agua. Y por último, las fuerzas de dispersión, que dijimos que eran más débiles, dominan en soluciones de sustancias no polares en solventes no polares. Por ejemplo, algunos contaminantes orgánicos son sustancias no polares, ¿sí? Y no se disuelven en agua, pero sí se disuelven en ciertos solventes orgánicos o incluso en las grasas, que también es un solvente orgánico no polar. Un axioma que siempre se dice en química es que lo similar disuelve a lo similar. Es decir, las solventes polares van a disolver a los solutos polares. Y los solventes no polares van a disolver a los solutos no polares. Es por eso que el aceite es no polar, el agua es polar y no se mezclan. Esa es una de las razones. Dijimos que otra de las variables que influyen en la solubilidad es el cambio de temperatura. ¿Cómo se da esto? En los sólidos iónicos, o sea, sólidos que en solución se disocian en iones y cationes, vemos que en la mayoría, al aumentar la temperatura, aumenta la solubilidad. ¿Sí? Cuando uno aumenta la temperatura, por ejemplo, en amarillo se ve el sulfato de cobre como a 20 grados aproximadamente se puede disolver 20 gramos cada 100 gramos de agua. En cambio, a 60 grados se pueden disolver 40 gramos de sulfato de cobre cada 100 gramos de agua. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la glucosa, que la curva es bastante más pronunciada. El cloruro de sodio, que está ahí en negro, también, pero es bastante más menos pronunciada la curva, es bastante más achatada, más plana. Y hay siempre, como siempre decimos en la naturaleza, hay excepciones, como en este caso la curva que está en rojo, que es el sulfato de cesio, donde es inversa, es decir, a mayor temperatura, menor solubilidad de ese ion, de esos sólidos iónicos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los carbonatos en el agua potable. Ustedes van a ver que, por ejemplo, un ejemplo cotidiano es el sarro que se produce en los calefones y en las pavas, debido a que a una temperatura el sulfato de calcio, el carbonato, de calcio está disuelto y sin embargo al aumentar la temperatura precipita generándose ese sarro, que no es más que una depositación de distintas sales cuya solubilidad es inversa a la temperatura. Este es un caso atípico, digamos. En la mayoría
aumenta la solubilidad con la temperatura. Eso en cuanto a los sólidos iónicos. En cuanto a los gases, la relación temperatura-solubilidad es inversa. Se ven en la gráfica, en el eje X se ve la temperatura, en el eje Y la solubilidad, en este caso en milimoles. Y vemos, por ejemplo, el primer gas, que es el metano, el que está en rojo, como al aumentar la temperatura disminuye la solubilidad en un líquido. ¿Sí? Lo mismo pasa con el oxígeno, el monóxido de carbono y otros gases. Esto a nivel ambiental es importante porque nosotros cuando veamos hidrósfera vamos a ver cómo la temperatura de un cuerpo de agua es importante conocerla y va a generar cierta variación en la concentración, por ejemplo, de oxígeno en ese cuerpo de agua. Por lo tanto, si está un cuerpo de agua a mayor temperatura, va a haber menor concentración de oxígeno disponible para los organismos. Y habíamos dicho que para los gases, otra variable importante que modifica la solubilidad es la presión. ¿Por qué? Cuando uno tiene un gas y disuelto en un líquido, ese gas tiende a escaparse. ¿Sí? Y está en equilibrio entre el gas que está disuelto en el líquido, en este caso puede ser agua, y el que se está escapando hacia la atmósfera o hacia el exterior. Cuando uno aumenta la presión, en esta gráfica se ve por encima de la letra B como un pistón, aumenta la presión del gas, generando así que mayor cantidad de moléculas que se estaban escapando, estaban en equilibrio, se estaban escapando y volviendo a disolver en el líquido, va a haber mayor cantidad de moléculas que vuelven hacia el líquido. ¿Sí? Una cuestión de que hay más presión, hay una fuerza que las obliga, entre comillas, a irse hacia el líquido, generándose así mayor solubilidad. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a hablar de lo que se llaman las propiedades coligativas de las soluciones. Es decir, son aquellas propiedades que son de las soluciones en función de la concentración de esa solución y no importa tanto de qué tipo de soluto tengamos, sino más bien cuánto. Eso es lo que quiere decir. Son propiedades que dependen de cuánto soluto haya en una solución. Vamos a ver cómo disminuye la presión de vapor en función de la concentración de las soluciones, cómo aumenta el punto de ebullición y cuánto disminuye el punto de congelación. Y por último, otra propiedad coligativa, que siempre digo lo mismo, quizás la han visto en biología, porque es muy importante, es lo que llamamos ósmosis. Vamos a empezar con la disminución de la presión de vapor. ¿Qué es la presión de vapor? Es la presión que ejerce el gas hacia el líquido. ¿Sí? Cuando vimos recién en las filminas anteriores cómo el gas disuelto en un líquido tiende a escaparse y ciertas moléculas de ese gas tienden a disolverse en el líquido, esas moléculas ejercen una fuerza sobre el líquido, es lo que llamamos presión de vapor. Cuando tenemos una sustancia pura, por ejemplo, agua sola, vamos a tener cierta cantidad de moléculas de agua que van a ir escapándose y volviendo al estado líquido, ejerciendo cierta presión de vapor. Ahora, cuando nosotros en vez de tener agua pura, tenemos una solución con moléculas de soluto que no son volátiles, va a haber menor cantidad de moléculas de agua en la superficie que puedan ejercer esa presión, esa fuerza. En este gráfico se mira la proporción, la cantidad de flechas, indican justamente eso,
que en una sustancia pura, como puede ser el agua, hay mayor cantidad de flechas, hay mayor cantidad de moléculas que ejercen mayor presión de vapor que en el dibujo de la derecha, donde en marrón se ven las moléculas del soluto no volátil que no ejercen fuerza porque no es volátil, y las del agua son muchas menos. Entonces ahí a nivel molecular se está describiendo justamente eso, cómo disminuye la presión de vapor cuanto más concentración tengamos de soluto no volátil. La otra propiedad coligativa que vamos a ver es el aumento del punto de ebullición. ¿Cómo lo definimos? Como la temperatura a la cual la presión de vapor es igual a una atmósfera. O lo que es lo mismo, que sabemos cuando está en equilibrio y pasa de estado líquido a gaseoso. Por ejemplo, en el caso del agua sabemos que su punto de ebullición es 100 grados a presión atmosférica. Es decir, que para que pase de estado líquido a gaseoso, esa masa de agua debe llegar a 100 grados. Sin embargo, cuando tenemos una solución acuosa, eso se modifica. En realidad lo que ocurre es un aumento. Ese aumento del punto de ebullición va a depender de la concentración. Por ejemplo, cuando dijimos que una forma de expresarlo es la molalidad, es decir, los moles de soluto por kilo de agua. ¿Sí? Siempre cuánto aumenta el punto de ebullición va a depender del tipo de solvente. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que, la constante de aumento del punto de ebullición del agua es de 0,51 grados centígrados por mol de soluto, ¿sí? En kilo de agua. Entonces, si yo tengo una disolución acuosa de 1 m, es decir, de esas partículas de soluto no volátil, para que llegue a ese punto de ebullición va a tener que llegar no a 100, sino a 100,51 grados centígrados. Por ejemplo, cuando se disuelve el cloruro de sodio, sal de mesa en agua, y se forman 2 moles de partículas, un mol de sodio, el ion sodio, y un mol de cloro, del anión cloro por cada mol de cloruro de sodio, vamos a tener que va a haber 2 moles de soluto por kilo de solvente en esa solución. Por lo tanto, el punto de ebullición va a aumentar aproximadamente 2 por 0,51, 1 grado centígrado por mol de soluto. En resumen, a niveles prácticos, cuando ustedes se ponen agua destilada en una olla para hervir y agua destilada más sal de mesa, van a ver que van a necesitar que alcance una mayor temperatura la disolución de sal que el agua destilada para llegar a su punto de ebullición. La tercera propiedad coligativa que vamos a ver es la disminución del punto de congelación. ¿Cómo lo definimos el punto de congelación de un líquido? Es aquella temperatura en que la fase sólida y líquida están en equilibrio. Todos sabemos que el punto de congelación, la presión atmosférica del agua, es 0 grados. Esa es la temperatura para el agua destilada, o sea, agua pura. En cambio, en las soluciones, esa temperatura es menor. O sea, necesitamos menor temperatura, menos de 0 grados, para que se congele una disolución acuosa. ¿Por qué se da esto? Bueno, por el tema de que entre las moléculas de agua se encuentran las moléculas de soluto, generándose así una interferencia para que ocurra estas mayor uniones entre moléculas de agua, formándose así una estructura rígida como es el sólido. A niveles prácticos, esto que el hombre, esa propiedad, ¿para qué la utiliza? Entre otras cosas, por ejemplo,
En esa foto lo que se quiere mostrar es en una zona montañosa donde hay nieve, cómo pasan ciertos vehículos liberando soluciones salinas. ¿Por qué? Porque las calles están congeladas y al agregarle sal, en realidad es cloruro de sodio o cloruro de calcio, disminuye el punto de congelación, por lo tanto, a 0 grados, en vez de estar en estado sólido, las soluciones están en estado líquido. Al derretirse la nieve, digámoslo fácilmente, al derretirse la nieve es más fácil de limpiar y más fácil de transitar esas calles. Otra cosa notoria con respecto a la disminución del punto de congelación, el uso de anticongelantes en los vehículos. En el agua de radiador de los autos se usan diferentes anticongelantes, como puede ser el etilenglicol, que evita que se congele el agua del radiador y también evita la evaporación de ese agua en el verano. ¿Por qué es importante que no se congele el agua del radiador? Bueno, además de porque al congelarse dejaría de refrigerar porque se solidifica y quedaría estática. El agua al congelarse, eso lo vamos a ver más adelante, pero todos sabemos que el agua al congelarse se expande. A diferencia de otras sustancias, el agua tiene esa propiedad. El volumen que ocupa una masa de hielo es mayor que la que ocupa una masa de agua líquida. Por lo que si se congela en un recipiente está bastante lleno, va a ejercer una fuerza y lo va a romper. Es lo que pasa típicamente cuando uno pone una botella de vidrio demasiado llena en el freezer. En la naturaleza hay ciertos organismos que viven incluso a muy bajas temperaturas. ¿Cómo lo logran esto? Bueno, muchas veces tienen lo que se llama anticongelantes biológicos o fisiológicos. Son diferentes solutos que al aumentar esa concentración en los fluidos corporales hace que no se congele la sangre o el plasma, evitando así el colapso de las células también. Algunos de estos anticongelantes fisiológicos es el manitol, algunos polisacáridos y proteínas. En esta gráfica se demuestra justamente estas dos propiedades coligativas. Cómo cambia el punto de congelación, disminuye, y cómo cambia el punto de ebullición, aumenta. En el eje X se ve la temperatura, en el eje Y la presión. Si nosotros nos paramos a una atmósfera, como está ahí, que es la presión atmosférica típica, y vemos en la línea punteada marca la gráfica de una solución, la línea continua del agua o el solvente puro. Entonces, si miramos el punto de congelación, la temperatura o una atmósfera, temperatura a la cual empieza a congelarse una solución, es menor que la curva, la recta continua que se da más adelante en la temperatura. Y en cuanto al punto de ebullición, al revés. Primero vamos a encontrar el punto de ebullición de la sustancia pura, puede ser el agua, sería 100 grados. Y después, más adelante, o sea, mayor temperatura, el punto de ebullición de la disolución. La última propiedad coligativa que vamos a ver es ósmosis. Se define como el proceso por el cual el solvente de una solución atraviesa una membrana semipermeable en dirección hacia el lugar donde hay mayor cantidad de solutos. Siempre el movimiento neto del disolvente es hacia la solución que tiene más concentración. Por eso se habla de una membrana semipermeable, porque no deja pasar los solutos. Cuando la diferencia de la presión causada por esta diferencia de las alturas de un líquido
se hace tan grande, deja de haber un flujo neto de solvente. Eso es lo que se llama presión osmótica. ¿Sí? A nivel biológico es importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si en este caso es un glóbulo rojo y una célula vegetal en distintos solventes. Si la solución es hipotónica, es decir, tiene menor concentración de soluto que la célula, el glóbulo rojo o la célula vegetal, el agua va a tender a ingresar hacia la célula, por lo tanto, va a llegar a un punto en que incluso hasta puede estallar. Una solución isotónica es aquella que están en equilibrio, que da la misma concentración de soluto dentro que fuera de la célula. Y una solución hipertónica es que la solución externa tiene demasiada concentración de soluto, por lo tanto el solvente, en este caso el agua de la propia célula, va a tender a salir, generándose así una implosión, sería, de las células, tanto animal como puede ser un glóbulo rojo, como de la célula vegetal. Por último, alguien me preguntó la vez pasada sobre coloides, así que vamos a agregar algo. Los coloides, así como hablamos de que el sistema inhomogéneo es un intermedio entre heterogéneo y homogéneo, los coloides también se puede hablar como un sistema material de tipo intermedio. ¿En qué se caracterizan? Es que las partículas de soluto o la fase dispersa son tan chiquititos que no se pueden ver al microscopio óptico, por lo tanto hablaríamos de un sistema homogéneo, pero tienen el suficiente tamaño para dispersar la luz, lo que se llama el efecto Tyndall. Por ejemplo, bueno, el típico ejemplo es la dispersión de los faros de los autos causados por el humo o la niebla, o en un atardecer también se ve como los rayos solares son dispersados por la atmósfera, por las micropartículas que existen en la atmósfera, en la troposfera, donde nosotros respiramos, y la prueba en este gráfico se ve como una solución no dispersa la luz, ¿sí? La luz atraviesa sin dispersión. En una suspensión sí la dispersa, la de la derecha, donde se ven bien las partículas, por eso es una suspensión, y el coloide en realidad se vería como un sistema homogéneo, se ve que se dispersa la luz. Entonces esa es la prueba fehaciente de que es un coloide y no una solución.